Pues les damos la bienvenida a una siguiente clase de esta serie que se llama La vida en el reino, el cielo en la tierra. Recordemos que estamos siguiendo un calendario en este trimestre. La semana pasada vimos el tema del rol de la mujer en la iglesia, parte 1. Hay otra parte más que se va a compartir más adelante. Y el día de hoy nos corresponde el amor de Dios por nosotros. Así que esta es la clase. Realmente sería la número 3, no la número 2, es la número 3 de esta serie. El amor de Dios por nosotros, de la serie La vida en el reino. Recordemos que estamos usando la bibliografía de este folleto, este libro de trabajo de nuestro hermano Dave Pocta, pero también otros libros de Tom Jones y Steve Brown. Estamos haciendo una combinación de elementos para poder comprender mejor el tema del reino. Bueno, vamos a recordar algo. Sabemos, por lo que hemos leído en la Biblia, que el reino de Dios es un reino de amor. ¿Estás de acuerdo en esto? El reino de Dios es un reino de amor. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, sería muy bueno recordar este pasaje, Efesios 3:14. Fíjate bien lo que dice. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El reino de Dios es un reino de amor. Y el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios 3 lo vemos escribiendo un llamado a la iglesia de Éfeso para que no olvidaran el tamaño del amor de Dios y específicamente para que pudieran comprender cuán grande era. Esta palabra de comprender, si nos vamos al griego original, fíjate las diferentes traducciones: adquirir, obtener con esfuerzo, entender, comprender, captar. ¿Y qué era lo que tenían que captar? ¿Qué era lo que tenían que comprender? ¿Qué era lo que Pablo esperaba que entendieran? Pues el amor de Dios. Así que la oración de Pablo por la iglesia era esta. Él oraba a Dios por la iglesia en Éfeso, pidiendo que pudieran comprender cuán grande era el amor de Dios. Y lo oraba de todo su corazón, con mucho sentimiento, con todo su ser. Para Pablo era muy importante que los cristianos en Éfeso comprendieran que Dios los amaba y oraba por eso. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así por la iglesia? Normalmente no oramos de esa manera, ¿no? Si oramos por nuestra iglesia casa, por los hermanos en la fe que conocemos, más bien oramos por sus necesidades, porque sanen de su enfermedad, porque encuentren trabajo, porque salgan de la prueba donde están. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos así? Dios, ayúdalos a entender cuánto los amas. Esto se me hace espectacular. Tanto me llamó la atención este pasaje y otros parecidos que tengo entre mis pendientes un día escribir un libro que se llame Las oraciones por la iglesia, para poder profundizar en esto, cómo debemos orar por la iglesia. Pero Pablo oraba por esto. ¿Y qué pedía? Que los hermanos pudieran comprender el amor de Dios, y él lo describe así, como ancho y largo, alto y profundo, y que además sobrepasa nuestro entendimiento. Ese era el ruego del apóstol Pablo, ¿ok? Que estos discípulos comprendieran estos aspectos del amor de Dios. Y aquí pone algunas características de ese amor. Y piensa bien en cómo las describe. Ancho, largo, alto y profundo, y que sobrepasa nuestro entendimiento. Esto es un amor enorme. Aun si pudiéramos como imaginar
algo que fuera así, muy ancho, muy largo, muy alto, muy profundo, tal vez en qué pensarías, el océano, ¿no? Si has ido al mar y estás ahí en medio del mar y volteas alrededor, todo es agua, agua por todos lados, hacia abajo, hacia los lados, muy profundo. Tal vez podría compararse con algo así, pero es mucho más grande que eso y sobrepasa nuestro entendimiento. Y algo clave que dice el apóstol Pablo es que cuando los cristianos comprendiéramos el tamaño del amor de Dios por nosotros, ¿qué iba a pasar? Pues lo que dice aquí esta palabra, iba a llegar el pleroma en griego, el pleroma. ¿Qué significa esa palabra en griego? Lo que llena, la plenitud, el número completo, el pleno cumplimiento, el estado perfecto de Dios. Es decir, cuando un creyente, cuando una creyente comprenden la magnitud enorme del amor de Dios por ellos, es entonces, según el apóstol Pablo, cuando has llegado a la plenitud de Dios dentro de ti. Imagínate. O sea, hay algo tan importante para la fe de un creyente en estar seguro del amor de Dios y en comprender qué tan grande es, que Pablo dice, así es como van a comprender o van a llenarse de Dios, que lo comprendan. Esa es la clave. Y a lo largo de mis 30 y tantos años en la fe, me he dado cuenta que un grave problema para nosotros como creyentes es no estar seguros de que Dios nos ama, es no creer que Dios nos ama, es que llegan las pruebas y las dificultades y dudar del amor de Dios. Y constantemente veo esa situación en la consejería con hermanos de un concepto muy equivocado del amor de Dios. Por eso Pablo oraba con tanto ímpetu que la iglesia pudiera comprender el enorme amor de Dios por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué orar por este tema? Porque hay un problema. Si recordamos Génesis 3, la caída de la humanidad, la tentación que puso Satanás a Eva, una de las frases que el diablo le dijo a Eva, y lo vemos a mitad de este pasaje, cuando Eva está hablando con el diablo, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El inicio de las tentaciones, el primer pecado, la estrategia que usa Satanás siempre para atacarnos a los creyentes es hacernos dudar de lo que Dios nos dice. Y una de las áreas favoritas en las que el diablo trabaja en nuestra mente es en cuanto al amor de Dios. Hacernos dudar que Dios nos ama. Viendo nuestras circunstancias, viendo nuestros problemas, viendo nuestras luchas, es así como el momento ideal para él, para hacer dudar al creyente de que Dios lo ama. Por eso cuando pasamos dificultades, vienen tremendas batallas en nuestra mente. Y piénsalo, a lo mejor tú has pensado esto que está en pantalla. Yo lo he pensado en algún momento o en algunos momentos. Hay batallas muy fuertes que libramos. Pasamos pruebas, dificultades y llegan ideas como estas. No, no es cierto. Dios no te ama. Por eso estás enfermo. Por eso estás enferma, porque Dios no te ama. ¿O qué tal esta? Es mentira. Dios no te ama. Por eso no encuentras trabajo. A Él no le importas. ¿O qué tal esta? Es falso. Dios no te ama. Por eso no contesta tus oraciones. O una más. Es un engaño. Dios no ama al mundo. Por eso hay tanto sufrimiento. ¿Te han llegado estas ideas a tu cabeza en momentos críticos de tu vida cristiana? Piénsalo, hermano, hermana, este tema especialmente para cristianos.
para aquellos que ya tenemos una fe en Dios, porque es una realidad. Nuestra mente entra en un estado de batalla cuando las cosas no salen como queremos, cuando el rumbo de la vida toma uno que no nos gusta y oramos y buscamos y las cosas no cambian y empieza a llegar esa idea. ¿Y si Dios no me ama? ¿Y si Dios realmente no está conmigo? ¿Y si a Dios no le importo? ¿Te ha pasado? Tal vez te ha pasado. Es bastante humano. Y de hecho, cuando estudias los salmos, te vas a dar cuenta que ahí varios salmistas llegaron a expresar esa idea, incluso a reclamarle a Dios. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Y por qué ya no vas con nosotros? ¿Y por qué ya no sales a la guerra con nosotros? ¿Y por qué nuestros enemigos nos derrotan? Pero siempre que veas un salmo que tiene esos elementos, fíjate cómo terminan. Ahí está la clave. Al final el salmista como que entra en razón a lo largo del salmo, se descarga y termina reconociendo el amor de Dios. Es impresionante estudiar esos salmos, pero sé que es una realidad, es muy humano y todos hemos luchado con esto. Bueno, ¿qué voy a hacer esta noche? Te voy a presentar algunas evidencias bíblicas de que Dios te ama y de que te ama muchísimo, más de lo que te imaginas, de una manera que tu limitado conocimiento y conciencia no pueden comprender. Entonces, vamos a ver qué evidencias hay. Algunas, son varias, ¿no? Pero vamos a ver algunas. La primera, pues es nuestra salvación. Tito 3:3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a lo que está escrito aquí en Tito 3, si recordamos bien de dónde venimos, cómo era nuestra vida antes de ser discípulos, ¿todavía te acuerdas? ¿Realmente te acuerdas, hermano, hermana? ¿O ya se te olvidó? Puede ser que se te haya olvidado de dónde te sacó Dios. A mí no se me olvida. Todos los días al orar, lo recuerdo. Recuerdo de dónde me sacó Dios. Y te compartí el otro día en la clase el domingo, a la clase que se llamó Ya te vi. ¿Ok? Esa clase cuando hablábamos de Natanael, cómo llegó a Jesús, y te compartía cómo Dios pues vio mi oración ahí en un punto insignificante del Estado de México, y de ahí me llamó, y de ahí me compartieron, y encontré la salvación, el perdón de mis pecados, y siempre que oro, siempre comienzo recordando eso. ¿De dónde me sacó Dios? Esa cosa milagrosa de que me hayan hablado de Jesús justo el día que yo estaba buscándolo más, que yo lo necesitaba más. Jamás olvidaré eso. Y siempre oro pidiéndole a Dios, ayúdame a nunca olvidar de dónde me sacaste. Hermano, hermana, la primera gran evidencia de que Dios te ama es que estás aquí, es que fuiste bautizado y bautizada, es que respondiste al mensaje, es que alguien te compartió la fe, es que tu vida cambió. Platicando con muchos de ustedes, me han platicado sus testimonios de conversión, cómo era su vida antes, con muchos hombres he estudiado la Biblia aquí en la región,
conozco cómo eran sus vidas y conocen cómo era la mía. Y todos podemos coincidir que Dios nos cambió, nos sacó de algo terrible y nos trajo una vida de esperanza. Eso es una evidencia de salvación. Y eso es una evidencia, hermanos, de que Dios nos ama. Justo Pablo dice aquí, por el gran amor de Dios, fuimos salvados. Nunca se te olvide. El simple hecho de que estás en la iglesia, eres un discípulo, es la primera gran evidencia de que Dios te ama. Segunda gran evidencia, nuestro llamamiento. 1 Corintios 1:26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la fe porque tenían un corazón tan bueno? Porque amaban tanto la palabra de Dios y amaban tanto a Dios que solo les faltaba el agua del bautismo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la fe porque vienen de una familia buscadora de Dios por generaciones, conocedores de la palabra, famosos por una tradición de amar a Dios? ¿Alguno de ustedes tiene una familia así? Yo no. No vengo de ese tipo de familia. Tal vez tú tampoco, ¿verdad? A veces más bien nuestras familias son conocidas por otras cosas, pero nada que ver con la fe, sino por otras cosas, muy alejadas de la fe. Y entonces, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Por qué se fijó en nosotros? ¿Por qué nos llamó? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué te escogió a ti y no al vecino? ¿Por qué te llamó a ti y no al compañero de clases que estaba delante de ti? ¿Por qué fuiste tú la invitada o el invitado a escuchar de la Biblia, a tomar un estudio? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué tú? Yo sí me lo he preguntado y he reconocido con Dios y me ha conmovido pensar cómo se fijó en mí en ese lugar insignificante desde donde me sacó, donde me llamó, y cómo todo coincidió para que alguien me hablara y inmediatamente percibí que me estaba llamando él. Y la pregunta es, ¿por qué a mí? Que no era nada ni nadie. Bueno, porque Dios nos ama. Esa es la respuesta. Tú fuiste escogido y escogida para estar en su reino, para conocer de él, para experimentar la fe de Jesucristo, su evangelio, porque te ama. Punto. Eso es otra gran evidencia de que Dios te ama, que fuimos llamados, que fuimos escogidos. Y debes sentirte especial, hermano, hermana, de ser parte del reino de Dios, porque fuiste seleccionado y seleccionada para estar aquí. ¿Por qué? Porque eres muy guapo, porque eres muy guapa, porque tienes mucho dinero, porque eres muy culto, tienes muchos títulos. Nada de eso, nada de eso sirve para que seas escogido. Solo por la gracia de Dios. Ese es su amor. Tercera evidencia de su amor. Esta tal vez no tiene mucho sentido para algunos, pero es una evidencia muy grande de su amor. La disciplina de Dios. Hebreos 12:4 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige.
Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ay, ay, ay. Eso suena medio feo, ¿verdad? Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Así que estamos leyendo aquí. Otra evidencia de que Dios nos ama es que nos disciplina. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, la única manera de entenderlo es si eres un papá o una mamá, o si haces un esfuerzo por ponerte en los zapatos de un papá o de una mamá. Los que hemos tenido hijos, pues sabemos que si realmente amamos a nuestros hijos, no vamos a darle todo lo que nos piden, no vamos a darle de comer todo lo que quieren, no vamos a hacer todo lo que ellos exigen, y cuando lo exigen, sabemos que debemos educarlos. Y sabemos también que cuando desobedecen, necesitan disciplina para entender la importancia de la obediencia. Si no amamos a nuestros hijos, entonces los vamos a dejar crecer así como conejos salvajes en el campo, ahí brincando y haciendo lo que quieran y que vivan como quieran, y los papás no decir nada y siempre hacer lo que los hijos dicen. Y ahí es donde tal vez estaríamos mostrando que no les importan nuestros hijos, ¿verdad? Por eso la Biblia usa este ejemplo. El padre disciplina a su hijo. Y justamente el autor de Hebreos está citando Proverbios 3 del 11 al 12, que habla de esto. No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Y esta imagen me llama la atención, ¿no? Una manota poniendo a un creyente en medio de los tiburones. Ay, ay, ay. Cuando llega la disciplina de Dios. ¿Dios te ha disciplinado alguna vez en tu vida? A ver, vamos a hacer un pequeño censo. ¿Okay? Aquellos de ustedes que crean que Dios los ha disciplinado alguna vez en su vida, levanten su manita virtual en esta conexión en vivo. Yo levanto manitas y patitas virtuales porque soy el primero. Ok, vamos a ver cuántas manitas se levantan. Tenemos una audiencia ahorita de 76 puntos de conexión y las manitas están subiendo y subiendo. Más manitas arriba. Ok, estamos hablando de 23, 24, 25, 26. Siguen subiendo las manitas. Ok, estamos llegando a un número interesante, casi a la mitad de la audiencia aquí, que hemos experimentado, a nuestro parecer, la disciplina de Dios. Ok, pueden bajar sus manitas, todos los disciplinados, pueden bajar sus manitas. Es un hecho que si Dios nos ama, nos va a corregir, nos va a disciplinar. A veces, como decimos en México, nos va a jalar las orejas. Si Dios no nos ama, no le interesaría nuestra vida. Si nos equivocamos, nos dejaría seguir equivocándonos, no haría nada al respecto, pero no es así. Hermano, hermana, mientras estamos en la fe, si nos torcimos en el camino, si nos desviamos de la meta, ten por seguro que Dios va a intervenir. Y muchas veces
A Dios le interesa más no que estés cómodo, no que te sientas bien, no, y escucha bien esto, ni siquiera que te sientas feliz, sino a Dios le interesa más que aprendas a ser espiritual para que un día llegues al cielo con Él por la eternidad. A Él le interesa más eso, no solo que te sientas bien y todos tus planes salgan como tú quieres. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere que seamos personas espirituales y que crezcamos en nuestra fe. Y a veces va a disciplinarnos, pero eso es una evidencia que nos ama. Así es que, pues sí hay que ver de una forma distinta la disciplina de Dios y no de forma negativa. Y la última evidencia que te quiero presentar esta noche es esta, el regreso de Jesús. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así que anímate, hermano, el fin del mundo se acerca. Anímense. Eso es lo que dice este pasaje. Animarnos con el fin del mundo. El tema del regreso de Cristo es una evidencia de que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nos va a dar algo mejor que lo que tenemos en este mundo miserable y caído. Estaremos en una mejor situación de la que hoy tenemos. Ya no habrá problemas de salud, ya no existirá la diabetes, ya no existirá el cáncer, ya no habrá falta de dinero, ya no habrá problemas con el transporte, inundaciones, temblores, ya todo eso se acabó. Inseguridad, delincuencia, eso no existe en el cielo. Lo que nos espera para los creyentes que muramos fieles en el Señor es algo que nuestra imaginación no alcanza a entender. Algo tan grande, tan glorioso, que vale la pena ser fiel. ¿Y por qué? ¿Por qué está ahí esperándonos? Porque Dios nos ama. Nos ama tanto que ha querido que tomemos parte en su eternidad. Así de grande es su amor. Así que un día esta parte la vamos a comprobar y vamos a entender cuán alto, ancho, profundo, enorme, gigantesco fue el amor de Dios por nosotros cuando estemos ahí con Él para siempre. Así que sí, el fin del mundo y el regreso de Cristo es la última evidencia que hoy les muestro de que Dios nos ama. Recapitulando, ¿por qué nos ama Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? Número 1, nos salvó. Primera gran evidencia. Número 2, nos escogió. No estás aquí por casualidad. Él te trajo. Número 3, nos disciplina cuando equivocamos el camino, porque es nuestro Padre y nos ama. Y número 4, va a regresar por nosotros. Es un hecho. Jesús va a regresar y vamos a seguirlo esperando. Y Juan 3:16, el famoso pasaje, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, hermana, aquí tienes 4 razones, 4 evidencias para demostrar que Dios realmente te ama. Para que cuando lleguen esos momentos de lucha, de dificultad, de pruebas y tu mente te empiece a jugar ahí malas movidas, vuelvas a recordar esta clase y te acuerdes
porque puedes estar seguro y segura que Dios te ama. Y cuando recordamos el amor de Dios, pues lo puedes hacer diario en tus tiempos con Dios. Claro que es muy sano diariamente agradecerle a Dios por su amor, por sus muestras de bondad, por su misericordia para nosotros, pero también los domingos en la Santa Cena. ¿Para qué la Santa Cena, hermano, hermana? Es para recordar cuánto nos ha amado Dios. Al tomar el pan y el jugo y recordar el sacrificio de Cristo, la máxima muestra de amor por nosotros, ahí estamos recordando cuánto nos ama Dios. Si dejas de tomar la Santa Cena, porque no vienes a las reuniones o te conectas pero no la tomas, no participas en esto, o llegas tarde y ya no alcanzaste Santa Cena, te estás perdiendo algo increíble. Te estás perdiendo una gran oportunidad de refrescar tu gratitud por el amor de Dios. Así que te invito, a partir de ahora, toma la Santa Cena con este corazón, agradeciendo a Dios por cuánto nos ama. Hermano, hermana, pues con eso estamos concluyendo esta clase de la serie La vida en el reino. Esperamos que haya sido útil para nosotros y que comprendamos que el reino de Dios es un reino de amor y no empieza porque nosotros amamos a Dios, sino empieza porque Él nos amó primero. No se nos olvide. Muchas gracias.